Me quiere como día y noche, pues para otra cosa queda. Yo de la vida murió, me iré feliz cuando volverá. Soy la hermana de rancho, cada vez que se nos toca, me gusta la serenata. A las mujeres hermosas ya no sé cuánto tengo. Soy feliz como Cámara.
Cuando te tuve abrazada juntito de aquel nopal, sentiste que te besaba y luego que te expirabas empezaste a llorar. Vaquianas contando que ya te perdí. Mejor haz de cuenta que fuimos tú y yo, 2 horas sin rumbo, el viento arrastró. Vamos a la boda.
Buenas tardes a todos, bienvenidos. Un día bonito entre ustedes como familia. Papá, mamá, ¿quién habla? Entrega a su pequeña. Es un día bonito, especial, que se va a quedar grabado en ese momento. ¿Quién habla de los dos? Rey, te entrego la mujer más hermosa de mi vida y deseo que sean felices, cuídela y ámala. Ya. Eso es todo. Mamá. ¿Ya? No te cargado como padre, como el padre que me está ¿Ya? ¿Quieres decir una palabrita o traigo un micrófono para que te quite la tos? ¿Quieres agradecer a los jefes? ¿Eh? ¿No los quieres agradecer? Emma, gracias por tu hija, gracias que me la das, gracias que... Bueno, que nada, pues que más hasta nunca te acompañaron nada, porque en ese momento especial para tu hombre, para no tanto de la aire para no tanto como familia o tu familia de parte de no, para que la boca que nada la te, nada me quise no me idea la te, escateo, metida la verdad, yo tomé que tomar la noticia más grande. Bueno, hay que más acá no se pasa mientras su clase ya super cosa juntos como para los que ¿Ya? Sí. Por el lado derecho, ponte.
doy la bienvenida en nombre de nuestra iglesia, Rachaditos, en nombre del Padre, del Hijo. Amén. Bienvenidos todos, buenas tardes. Bienvenido Rubén de la Rosa, Evelia Aide de la Rosa, un día bonito, especial. Vamos a pedir la gracia, la bendición para ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor Jesús, que viene a salvarnos, esté con cada uno de ustedes. Vamos a decirle a Diosito que derrame sus bendiciones sobre ustedes, todos juntos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones y derrama tu gracia sobre estos hijos tuyos, Rubén de la Rosa y Evelia Aide de la Rosa, que hoy se unen ante tu altar para que se mantengan firmes en el amor que se profesa por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Platillos que aturden. Aunque yo tuviera el don de profecía y penetrara todos los misterios, aunque yo poseyera en grado sublime el don de ciencia y mi fe fuera tan grande como para cambiar de sitio las montañas, si no tengo amor, nada soy. Aunque yo repartiera en limosnas todos mis bienes y aunque me dejara quemar vivo, si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es comprensivo, el amor es servicial y no tiene envidia. El amor no es presumido ni se envanece, no es grosero ni egoísta, no se irrita ni guarda rencor, no se alegra con la paz sin límites, confía sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. Palabra de Dios. El Señor es clemente y bondadoso, lento al enojo y lleno de ternura. Bueno es el Señor para con todos, cariñoso a su tiempo la comida. El Señor es quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él, dice el Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Nos persinamos todos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Esta y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían: hagan lo que les diga. Había allí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: llenen de agua esas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron, y en cuanto el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse un minutito. Pues bienvenidos todos, especialmente Rubén, Evelia. Es un día bonito, especial, 13 de diciembre, que no solamente se quede marcado aquí, plasmado en una hoja, sino aquí en la cabeza, aquí en el corazón. Este día, 1 de la tarde, dijimos sí, que nos amamos, que nos queremos y que nos vamos a ayudar. Sabemos que el matrimonio de por sí es un poquito duro, difícil, pero con la ayuda de Dios siempre adelante. Siéntate, padrino, madrina, siéntate. Bien. Hemos escuchado 2 lecturas importantes. La primera lectura está tomada desde luego de la Sagrada Escritura. Escribe Pablo esta carta a la comunidad cristiana de Corinto. Hoy es precisamente Grecia. Y les da un consejito. Y escuchamos varias veces: amor, amor, amor. Escuchamos varias veces que repetía: si yo no tengo amor, si yo no tengo amor, si yo no tengo amor. Varias veces. Ustedes vienen ahora a manifestar y a dar a conocer que se aman. El pueblo, sus amigos, y nos amamos y vamos a luchar en las buenas, las malas. No solamente cuando hay alegría, cuando hay enfermedad, cuando hay tristeza, cuando hay angustia, estaremos aquí de ambos lados. Yo te apoyo, tú me apoyas, y siempre el apoyo de los dos. Importante. Por eso dice Pablo: el amor es comprensivo. ¿Se entendieron? Y hoy vienen aquí a la casa de Dios. El servicial, el amor. Servicio, mi camisa, las caletotonque, la comida, el aseo, y aquí está para la leche. Servicial. El amor es servicial. El amor no entre ustedes no debe ser presumido, sino tranquilos, que no haya problemas. Y si hay problemas, por eso están los padrinos aquí. Padrinos de velación se llama. Un consejito para ellos. Vamos a ver a la ahijada, porque parece que tiene un moretón por aquí. A ver qué pasó, ¿verdad? Y así, y siempre el acompañamiento, siempre el diálogo, siempre el acuerdo, para que no surjan contratiempos, dificultades. La segunda lectura es el Evangelio de San Juan, el capítulo 2. ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios? Que siempre tengamos a Dios en la vida. Y María Santísima, en ese momento se le acercaron los muchachos porque ya no tenían vino. Y María Santísima dice: pero yo no puedo hacer nada, pero le voy a decir a Jesús. Está aquí Jesús entre la fiesta, y a ver qué nos dice. Y se acercó María Santísima a Jesús y le dice: hijo, échale la mano, se les acabó la fiesta. Mamá, que llenen esas tinajas. ¿Cuántas ollas eran? 6 ollas eran.
¿De cuántos litros? De 100 litritos. ¿Cuántos litros? 600, imagínense nada más. Y por eso la intervención de Jesús, el primer milagro, la primera acción buena de Jesús, ¿sí? Cuando ya estaba el vino, lo sacan y lo llevan a las familias. Oye, qué bueno, qué vino tan sabroso, ¿dónde lo sacaste? Todo mundo, dice el libro sagrado, da el vino mejor cuando comienza la fiesta, y en cambio tú has guardado el vino mejor hasta ahorita. Llame Dios. Era el primer milagro de Jesús. Con eso quiero decirles también que los domingos tenemos la Santa Misa, donde vayan, donde estén. Hay que darle gracias a Dios por la salud, por su vida. Al ratito, si Dios así lo permite, el niño, la niña, y tengan paciencia, y hay que lidiar y hay que estar con los hijos. ¿Vale? Que Dios los acompañe, que Dios los bendiga, muchas felicidades, y a seguir echándole todos los kilos. Cuidar su amor, cuidar aquello que me gustas por eso, por el otro, y que no se olviden siempre. El amor, como dice San Pablo, número 1. Dios los bendiga. Muchas felicidades. Evelia, Aide, pregunto, ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie los presione? Sí. Sí. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en su matrimonio durante toda su vida? Sí. Sí. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí. Sí. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos como quien saluda y expresen su consentimiento delante de Dios y de la iglesia. Rubén de la Rosa, te acepto a ti, Evelia Aide, como mi esposa, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Evelia Aide de la Rosa, acepto a ti, Rubén de la Rosa, como mi esposo, y prometo serte fiel en las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Que el Señor confirme ese consentimiento que se acaban de manifestar uno al otro y cumplan ustedes su bendición. Lo que Dios acaba de unir, el hombre jamás podrá separarlos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor bendiga estos anillos, esta arras, lazo, que se van a entregar uno al otro como signo de amor y de mutua fidelidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dale el niño de ella. Evelia Aide, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Rubén de la Rosa, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Evelia Aide, recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y del cuidado que tendré
y que no falte lo necesario en nuestro hogar. Rubén, yo la recibo como prenda de la bendición de Dios y en señal de los bienes que vamos a compartir. Todos de pie, por favor, un aplauso fuerte, fuerte a esta nueva pareja, marido y mujer para siempre. Vamos a decir cantando a cada petición: te rogamos, óyenos. Para que Rubén de la Rosa, Evelia y de la Rosa, que acaban de celebrar con gozo su matrimonio, se mantengan siempre firmes en la fidelidad y constantes en su amor. Roguemos al Señor para que sepan amarse como Cristo ama a su iglesia y estén siempre dispuestos a ayudarse y a honrarse mutuamente en su matrimonio. Roguemos al Señor. Pedimos también por sus padrinos, Elber Alberto, Gisela Anaí de la Rosa. Oremos. Por los papás de los contrayentes, Rubén, Evelia y Edel. Oremos. Por su familia, amigos e invitados. Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones y derrama con abundancia tus dones sobre estos nuevos esposos y aparta de ellos todo mal y haz que vivan felices bajo tu protección por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados, ustedes también. De pie todos. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Ese sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe en tu bondad, Señor, los dones que te presentamos con alegría y protege con tu amor paterno a quienes uniste con el sacramento del matrimonio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario
Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque estableciste con tu pueblo una nueva alianza para ser partícipes en Cristo de la naturaleza divina y coherederos de su gloria, los que redimiste por el misterio de su muerte y resurrección, y quisiste darnos a entender esta gracia de tu liberalidad en la unión del hombre y la mujer, para que el sacramento que ahora celebramos nos recuerde el designio inefable de tu amor. Por eso, con todos los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria, diciendo: Santo es el Señor, Dios del universo. Él nos está el cielo y la tierra, de tu gloria, hosana, hosana en el cielo. De rodillas quien pueda hacerlo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, enviando sobre ellos tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a los discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a los discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Paraditos todos. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa León XIV, con el obispo José de Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, a Rubén de la Rosa, a Evelia y de la Rosa, que en Cristo hoy fundan su familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor, y concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de todas sus vidas. Pedimos también por sus padrinos, familia, amigos, así también con la Virgen, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesús compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pónganse de pie, vénganse para acá. Pónganse de pie. Tomen la velita, dale su ramo. Dale su ramo. Agarra la velita con tu ahijada. Cantamos, Padre nuestro.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Como en el cielo. En cada día. Perdona nuestras ofensas. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer. Padre nuestro, de todo mal. Padrino, madrina, agarra la velita. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Decimos: tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestras faltas, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. En Cristo Jesús, dense ese saludo. Nosotros, ten piedad. Pecados. El pecado del mundo. De nosotros. Jesucristo está con nosotros. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa. En una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de nuestro Señor Jesús nos guarde para la vida eterna. Amén.
Todos de pie. Oremos. Tú que nos has permitido participar de tu mesa, concede, Señor, a Rubén y a Evelia y Ed, que acaben de unir sus vidas por el sacramento del matrimonio, permanecer siempre fieles a ti y dar testimonio de ti ante los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Rubén, Evelia, que Dios Todopoderoso les conceda participar de su alegría y los bendiga en sus hijos. Decimos amén. Que el Hijo unigénito de Dios esté junto a ustedes en sus penas y en sus alegrías. Que el Espíritu Santo de Dios habite en ustedes y los llene de su amor. Que la bendición de Dios Todopoderoso los acompañe y descienda. Nos persignamos todos del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vayan en paz, la Santa Misa ha terminado. Apaguen las velitas y retírenles el lazo. Cuidado. Se ponen de pie y aplauso fuerte, fuerte, fuerte para esta nueva pareja.
Toquen la banda. ¡Toquen la banda! Agárramela conmigo, vamos ya, déjalo, vamos a echar los dos, todos los dos, no olviden de mí. Luego repartimos, tú ves, echa todos los dos, ¡corre! No, sí, no, que no va a robar.
¿Será? ¿Por qué no? No se pasa como que hay hecho. Ahora pues. Karen, sácame la es una tortilla. ¿Y la tapa de manzana? Oye, hermana, ¿está usted no la traga la tapa? Joven,
cantando bien veces, estaban en borrachotes, cuando llegó el tecolote, calmando los sentimientos. A ver, ¿a dónde están los novios? ¿Dónde están los novios? Y hoy se casó el Huitlacoche con una roca famosa, la boda la celebraba, la chapada bien roja, la boda la celebraba, allá por la dolorosa. Como nos invitaron, varios estaban muy ruinos, como nos invitaron, varios estaban muy ruinos, abajo un patiecito, abrió por de caminos, arriba unas librotas, estaban unas pilotas, echando unas granotas. A ver, deje algo para la banda, compa. Y hoy se casó el Huitlacoche. Todo con las manos arriba, a ver, con una roca famosa, la boda la celebraba, allá por la rosa, la boda la celebraba, allá por la rumorosa. En el estrado, cuando llegó el sopilote, ya estaba en el estrado, cuando llegó el sopilote, y la suma de dinero, robado pero comprado con su dinero, hasta se quitó el sombrero, hoy se casó el Huitlacoche. A ver, novio, ¿dónde está el novio? A ver. ¿Están entrando los dulces? ¿Ya se acabaron? Eso. Síguele. Y hoy se casó el Huitlacoche. Con una roca famosa, la boda la celebraba, allá por la rumorosa, la boda la celebraba, allá por la rumorosa. A ver, por ahí, ahorita. La mano de olor.
Pidan su tema, muchachos, por ahí. Si gustan una canción, porque ya estamos también ya casi en la recta final. Ahí agradeciéndole por ahí a las personas que nos hicieron la invitación, los padrinos, más que nada de banda. Ándele, ahí para los que están pisteando, levante la mano, los que están pisteando. Eso, que se vean. Ándale, ahí quedó bonito el tema romántico, esperemos que hayan puesto atención, ahí lo hayan escuchado bonito. Ahí voy a agradecer a ustedes por estar trabajando por acá en Ciudad con esa gente tan bonita. Así que nos vamos con tema, muchachos, compa Jairo. Eso es. Estas sencillas que te caracterizan, no ha sido la tarea nada fácil porque tú eres única. Convences a mi corazón que te ame por completo, conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo. No haces que mi vida tenga más sentido, haces que la vida no pueda estar contigo. Tú eres una lágrima del cielo, te quiero porque quiero que me quieras, que todo lo más bonita de esta tierra. Ayuda, ¿no? ¿Cómo son? Dale parte por ahí los padrinos, muchachos, ahí todos los que están teniendo su granito de arena. Por ahí me informa que un tema más y nos pasamos a retirar. Por ahí la persona que nos trajo nos hizo la invitación a ver si gusta la canción. Y si la traemos con gusto lo complacemos, si no nos vamos con la música que tenemos acá a este lado, ¿verdad? Otro por los pelos, ¿no? Oye, ¿qué pasa? Ándale. A ver, me dice que el equipo porque no siente. Ándale. Se dobla. Póngale igual se va a hacer, muchachos. Algo romántico. Háganlo con tema, que los temas que tenemos para todos ustedes.
Me acuerdo que tanto que les más madre mía. Dentro del viejo que bailamos a
Thank you.